al segundo panel, que es el último también de este día. De este panel van a participar Walter Romero, de la UBA, con un trabajo que se titula de Aristófanes a Badiou, la crítica literaria ejercida desde la escena. También va a participar María Isabel Pozo, del IBICE CONICET, de la UNR, con un trabajo que se titula Lengua y cultura de las antípodas, la escritura en la tierra del sol naciente. Y por último, Ana Lía Gerbaudo, de la UNL y de CONICET, con un trabajo que se titula Las literaturas nacionales y las otras literaturas en la fabricación de la agenda de los estudios literarios, Argentina 1985-2015. Bueno, les dejo con Walter. Gracias. ¿Se escucha? Hola, buenas noches a todos. Gracias, Cristian, gracias por este panel. El título de la ponencia es de Aristófanes a Badiou, la crítica literaria ejercida desde la escena. Traigo algo un poco de retro, porque nos vamos a ir a la Grecia antigua, pero bueno, lo vamos a actualizar con una obra que es Citoyen de Alain Badiou. Ranas de Aristófanes fue representada en las Líneas bajo el arcontado de Calias en el invierno griego del 405 a.C. La pieza obtuvo el primer premio, compartiendo el podio con Musas de Frínico, segundo lugar, y Cleofón de Platón el Cómico, tercero. Fue tal la repercusión que tuvo la pieza ganadora de Aristófanes que es la única entre las obras que han sobrevivido de toda la tradición teatral ática en contar con una segunda representación. Su estructura particularísima contiene una parábasis, que es ese momento en el cual uno de los actores rompe si había o no la ilusión teatral y se dirige al público, de fuerte compromiso político, y que divide a la vez y enlaza la catábasis, la famosa catábasis de Dionisos, del dios Dionisos, que se interna en el infierno del teatro, y el gran agón de confrontación entre los tragidiógrafos Esquilo y Eurípides, considerado en su particular presentación escénica una pieza clave para la crítica literaria de Occidente. Las condiciones políticas en que Aristófanes escribió la obra y su posterior representación contribuyen a periodizar su aparición y efecto, cuya estela llega hasta nuestros días en la reescritura de Ranas que el filósofo y dramaturgo Alain Badiou emprende en Citoyen, traducida como Las calabazas. Badiou propone restituir la forma comedia en su versión aristofánica en un lugar central de debate en torno no solo a las relaciones entre teatro y Estado, sino a su vez a enmarcar la praxis de toda la crítica literaria a un ejercicio pautado por un tratamiento social tanto de la figura autoral como así también del rol del crítico o del juez. Los 5 años de sucesos políticos previos a la escritura de Ranas y la modificación del paisaje teatral e intelectual de Atenas se vuelven fundamentales para comprender el encuadre político y literario en que la obra dialoga. A una hecatombe militar y política que el texto de Ranas acusa con asiduidad en sus versos plagados de referencias a políticos griegos, se le agrega en franca y estrecha relación el ocaso de la gloria literaria. Eurípides había fallecido en 406 a.C. y poco tiempo después muere Sófocles. Aristófanes establece en Ranas un parangón dramático entre la caída del poder político y militar y la decadencia literaria de Atenas. En la pieza aristofánica, las figuras contendientes son el glorioso Esquilo, representante de la época de oro de la tragedia, y el sofista y experimental Eurípides, que traspuestos en Badiou, se representan en las figuras dramatúrgicas contemporáneas de Paul Claudel y Bertolt Brecht. La crisis ateniense muta en el desorden y la bajeza moral del entramado político francés y su desconocimiento y vulgaridad ante el fenómeno teatral y su efecto cívico en la polis. Por su parte, actualizando el agón a cuestiones inherentes al tratamiento crítico de la dramaturgia contemporánea del siglo XX, Badiou, a modo de mímesis del gran comediógrafo ático, encara en Citoyen una relectura que, atravesando 24 siglos, implica una interpretación actual sobre las relaciones entre polis y literatura, acorde a lo que entendemos por literatura en la modernidad, y acorde al paso del tiempo parecen aún no haberse totalmente resuelto en la dinámica de las políticas culturales de nuestras sociedades occidentales contemporáneas, también de crisis. El protagonista de Citoyen es Ahmed, un migrante argelino, es el consejero secreto, el voluntario argelino, el comediante enmascarado, que conoce desde el fondo de los tiempos el teatro inmortal. Y es quien nos informa en Citoyen que el objetivo del viaje a los infiernos del teatro, guiado por el dios Dionisos, dios del teatro, consiste en preguntarles a los ya muertos Paul Claudel y Bertolt Brecht cuál es el rumbo que el teatro debe tomar. El estado de vacancia no es solo artístico, sino principalmente civil.
Para Ahmed, la intención última es una completa secularización del teatro, cuyo objetivo es desbaratar la idea de un Estado que piensa la actividad teatral como espacio donde la multitud viene a aplaudir, para reemplazarlo por un espacio donde el teatro acciona respecto de qué le debe el teatro a su público y a los públicos que vendrán, y en especial a la postulación de un teatro, como dice Badiou, para aquellos que nunca han ido al teatro. La elección de Claudel y de Brecht por parte de Badiou responde prima facie a relaciones de similitud entre el carácter lírico y teúrgico del teatro de Esquilo y de Claudel y el carácter rupturista del teatro de Eurípides, Brecht. Sean Brecht y Claudel y no otros autores posibles del siglo, tal como Badiou entiende la centuria en su ya clásico texto El siglo. Y que responde, como ya expusimos, a que juntos constituyen lo que Badiou llama la fanfarria brechto-claudeliana, que con fuerza suficiente composibilita la rehabilitación de aquel que merezca enteramente la victoria, tal como la propone de manera modélica el diseño aristofánico. Uno de los dos contendientes debe pensar. Bueno, perdón. Si bien Badiou utilizará las similitudes y diferencias entre ellos como ficción cómica, no podemos dejar de señalar un llamamiento en el que de algún modo toda crítica literaria, según Badiou, siguiendo a Aristófanes, revisa y relee toda la historia teatral o literaria y la actualiza. Si Brecht es el autor decisivo para describir el rol de la dialéctica del siglo XX, es más bien porque su teatro es una formulación ya no de una idea teatro, sino de un teatro entre ideas. Y Claudel es el motor de la escritura badiousiana en casi toda su trayectoria por la facilitación de procesos de subjetivación a los fines de efectuar un tratamiento simbólico de la idea y su correspondiente transposición teatral. Perdón. En cómico carácter para Badiou, esa confrontación implica pensar a la crítica como una impostura, es decir, como un espacio de impostura desde donde expedirse, no exenta de las atribuciones y reacciones imprevistas, en muchos casos bufas, del rol que en griego se conoce como bomologos, es decir, un rol bufo, muy personal, y que interviene revisando la historia literaria y teatral del siglo ático y también del siglo XX. Toda crítica implica entonces performatizar comparaciones y disonancias al interior de un proceso más vasto desde una colocación que Badiou llama diagonal y, ¿por qué no?, tragicómica. El crítico es un personaje tragicómico. Badiou moldea a partir de Aristófanes el rol dramático de los poetas teatrales, como consejeros, mediadores, maestros de la sociedad, purificadores, cathartés, guardianes de la polis ante el advenimiento del mal, alesicocacos y hasta erotodidáscalos como Eurípides. Claudel y Brecht, devenidos personajes de comedia, miman el modelo cómico-dramático contrastivo entre Esquilo y Eurípides, representados a modo de caricaturas. De este modo, Esquilo es el pius tragedian, el tradicionalista conservador que representa los valores aristocráticos de las generaciones de la Maratón y de la Batalla de Salamina. El poeta adherido a la historia, el poeta vinculado a la materia poética que proviene de las musas, el representante de la tragedia en su forma fálica o viril, el poeta que cree que el lenguaje es una sustancia espiritual de poder psicagógico, y el representante de una poética del ergon. Y por su parte Eurípides, objeto permanente de la burla aristofánica, es el poeta sofístico y socrático, el poeta aéreo, adorador de otros dioses, el poeta innovador y defensor del realismo democrático, el poeta que se vale de los fracasos de la historia, aquel que no manifiesta adherencia ninguna a las musas, el responsable de la feminización de la tragedia, el poeta que describe lo que es y que representa la poética del logos. En este somero catálogo contrastivo se confunden creencias, técnicas, topos literarios, estilos, usos del lenguaje y actitudes sociales de los dramaturgos presentados en pletórica disparidad y con fines teatrales que Badiou recupera y traslada al siglo XX con consecuente grado tanto de parodia como de admiración. Voy al hipertrofiado agón final de Arranas, donde se enfrentan Esquilo y Eurípides, considerado uno de los episodios fundamentales de la crítica literaria en Occidente, junto con dos piezas muy conocidas que son la disposición y cómo se expide Platón respecto de los poetas en la República, y por supuesto la poética de Aristóteles, y en tercer lugar, y menos conocido, este episodio, digamos, central de la crítica literaria en Occidente, en versión cómica o escénica, de Aristófanes en su pieza Batraji Ranas.
Al actualizar el Gran Agón, Badiou reflexiona no solo en torno al ejercicio de la crítica, sino también en torno a eso que en tiempos de Aristófanes no se conocía aún como literatura y correspondía más bien al análisis de aspectos teóricos, posicionamientos estéticos o lo que se llamaba en términos generales logotecnías, es decir, tecnologías de la palabra en términos griegos. Badiou, que como sabemos es resistente tanto al término de la literatura como al término de la literatura comparada, en la cual no cree, emprende siguiendo a Sartre una nueva posibilidad de escritura en la que permite pensar sus producciones literarias. Estoy pensando, por supuesto, a Badiou, y estamos trabajando Badiou como dramaturgo, en su cruce entre filosofía y literatura. En la rehabilitación comediográfica de Aristófanes, Badiou reescribe la escena fundante de la crítica literaria en la mejor tradición risible de Occidente, cuyo centro gira esencialmente en torno al problema del logos. Será la comedia, en una verdadera mostración del cogito de su praxis dramática, quien a través del poeta cómico tome con burla una reflexión sobre la materia y la verba trágica. Dada la trabación de esas dicotomías, que más planteadas como esquemáticas funcionan como postulaciones que en el correr del Agón complejizan y dejan de manifiesto de forma palmaria la versatilidad de las dos poéticas más que productivas, Aristófanes introduce efectos disolventes. Primer efecto disolvente. Las intervenciones de Dionisos, el dios del teatro, en su rol de protocrítico, el primer crítico de la historia literaria y ficcional, en su función de momologos, bufón, descomprime las dificultades del nivel literario de la contienda sin ahorrar la disección de textos y la gravedad de los resultados que puede conllevar. ¿Es todo crítico un bufón con demasiado cogito que aligera la materia y la descompone en un análisis más apto para la plebe que para el rey o para los doctos? 2. La introducción de una insólita y tragicómica y famosa balanza que pesa versos. En el escenario del teatro de Herodio o en el teatro de Epidabro entraba directamente una mijani, una polea con dos balanzas, y ahí se pesaban literalmente los versos de Esquilo y de Eurípides, a la manera en que en algunas tradiciones de las tragedias de Esquilo se pesaba, se hacía lo que se conoce como en griego como la psicostasía, la psijí, el pesaje de las almas, mediante la cual Aristófanes grafica el trabajo crítico. ¿Es la tarea básica de todo crítico aquitalar, pensar y sopesar o dar valía a los discursos? Y punto 3, el rol final de Dionisos como juez o como imprevisto juez de la contienda, que implica que juzga, no exento de cierta irracionalidad que Badiou incorpora y conlleva a la sorprendente e inesperada decisión o twist final que implica, por un lado, el reconocimiento aporético o fallido de toda experiencia crítica y, por otro, el salvataje de la ciudad finalmente a cargo de un poeta no previsto ab initio. Reconozcamos que Dioniso se mete en el mundo del teatro para rescatar a un poeta que salve a Atenas de la ruina. Esto da crítica una apuesta aporética imprevisible, ya no en sus resoluciones, sino en sus ulteriores implicancias. Vence siempre el dictamen del crítico, nunca es inesperado o insólito. Estas funciones de claro efecto disruptivo tienen como finalidad reinsertar o reconocer el marco cómico de este gran agón de ingenio, que se vuelve en sí mismo una metacomedia y que rebalsan si los límites mismos de una posible especificidad y delimitación de la crítica para volverse a la vez una cuestión política y literaria de implicancias sociales. En Badiou, la prueba contrastiva, reescribiendo a Aristófanes, comprende una primera prueba en que se comparan los inicios de Partición de Mediodía y de Cabeza de Oro de Claudel versus La Madre y la Boda de los Pequeños Burgueses de Brecht. Si Claudel reclama que se preste atención al carácter vivo y enigmático de sus parlamentos iniciales, casi siempre a modo de tirada lírica, dictada casi como un soplo que cautiva, Brecht reclamará se focalice en la forma en que su teatro expone una situación concreta a los fines de mostrar las contradicciones naturales de las cuales la pieza toma su mayor y mejor sustancia. Un elemento bien griego se agrega en la pieza de Badiou, el coro, que también lo tenía esa función en la tradición nática, asume la condición del crítico al declarar que aunque Claudel suena hiperbólico y Brecht cínico, son el uno para el otro. Las diferencias más notables entre el agón aristofánico y el agón de Citruilles se establecen en la desaparición de la famosa escena del pesaje de los versos y en la resolución final. Ya terminó. ¿Está bien? Ante la declaración del cierre de la prueba,
por parte del corifeo, este solicita realizar entonces una votación. A petición de que se alcen sus manos quienes consideren que Claudel debe permanecer en el trono del mejor dramaturgo del siglo XX, la mitad exacta se manifiesta a favor. Luego, a petición de que la alcen para que Brecht reemplace en el trono a Claudel, el mismo número de manos se levanta. En ambos casos, Ahmed, el protagonista de la pieza de Badiou, se abstiene y por lo tanto es nominado por el corifeo para desempatar la cuestión. Ambos contendientes dirigen una suerte de proclama de persuasión, lo que se llama el agón de persuasión en el mundo griego, para definir el voto a su favor por parte de Ahmed. Brecht apela a recordar el horror y el mal que los católicos integristas y la derecha recalcitrada han infligido sobre los proletarios y los sin patria como él. Y Claudel, por su parte, apela a que Ahmed se reconozca en un destino colectivo que se funda en Dios. Ahmed rechaza ambas engañosas persuasiones, respondiendo que no es ni apátrida, allí donde se encuentra esta su verdadera patria, ni tampoco demuestra su adherencia a ninguna singularidad divina. Ante el asombro del coro por no poder desempatar en la obra de Badiou, Ahmed argumenta en favor tanto de Claudel como de Brecht, entendidos como genios que han puesto en circulación sobre el espacio siempre estrecho de la escena una advertencia y un desgarro que a todos compete. Ahmed, acaso urgido por manifestarse en términos personales, considera que Brecht tendría más las de ganar que Claudel, pero el teatro no hace distinción de personas. Ahmed propone así un reparto más justo que transforme la violencia del mundo colocándolos por igual para el ojo universal del teatro. 100 ranas, Dionisos, no decide finalmente entre Esquilo y Eurípides, y hasta podemos decir que propone también un empate, que por acción de Plutón lo obliga a recuperar su rol de juez y decidir políticamente la salvación y la parusía, la resurrección de Esquilo, como solución para apaciguar los males actuales y representarse así de manera más armónica a una época feroz y fecunda, Ahmed, en cambio, va a proponer la constitución de un triunvirato, en cuyo trono habrá 3 lugares. En primer orden Brecht, en segundo Claudel, y Ahmed agrega a Pirandello. Si Aristófanes se muestra como un nostalgioso conservador reaccionario en el contrahomenaje que le hace a Eurípides y en la salvación de Esquilo, que va a ser resucitado para salvar a toda Atenas, Badiou emplaza, a modo de final comediográfico de esta contienda dramática, una trinidad secular de autores teatrales, Brecht, Claudel, Pirandello, que en su conjunto dominan las corrientes más abarcadoras de las poéticas esenciales del arte teatral del siglo XX. Establecido el empate, resucitado Esquilo en la obra griega, propuesto el triunvirato teatral en Citruille, las obras concluyen. El coro en la pieza de Badiou, cuya tirada da fin a la pieza, se dirige pues a los espectadores en una lírica proclama para que activen sus reclamos en el nuevo siglo que empieza, exigiendo un teatro a la altura de los tiempos que corren, y hecho no solo para quienes van al teatro, sino también para aquellos que aún no lo conocen. Obsesión capital de Badiou sobre los valores cívicos y políticos que el teatro debe operar en la sociedad. Termino recordando las declaraciones de David Viñas, acaso uno de los más grandes críticos de la literatura argentina, con una apuesta que hace años hizo del todo jocosa, aristofánica, y nos ha dejado bastante pensando y que me ha servido mucho para terminar ahora esta pieza. Si me apuran, Walsh es mejor que Borges. Corrí un poco, pero... Gracias. Bueno, buenas noches. Es un gusto muy grande para mí estar aquí. Agradezco a Cristian la invitación, sobre todo la posibilidad de poder hablar sobre temas que me gustan y que no siempre uno encuentra el lugar donde hacerlo. Así que bueno, esperemos que a esta altura de la noche puedan todavía seguir, porque les voy a proponer un tema, lengua muy diferente al del colega, pero
sea de interés. Lengua y cultura de las antípodas, la escritura en la tierra del sol naciente. Me imagino que ya a esta altura imaginarán a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a Japón. ¿Sí? Este país que de pronto uno dice, ¿por qué hablar de Japón en un encuentro dedicado al otro? ¿Verdad? Entonces ustedes dirán, quizás porque tienen letras diferentes, escriben con signos extraños, como se suele decir habitualmente. Estoy tratando un poco de invocar lo que habitualmente escucho con respecto a Japón. Y de hecho que eso es cierto, y eso lo podemos comprobar simplemente observando cómo se escribe el nombre de este país en las principales lenguas indoeuropeas que circulan por nuestro medio y precisamente en japonés, ¿no? Tan extraño que ni siquiera podemos inferir cómo se pronuncia, ¿no? En este caso se pronuncia Nihon o Nippon. Entonces, con ese criterio podríamos decir que el japonés, digamos, participa de un concierto de letras, de idiomas que tienen distinta grafía, ¿no? Como, por ejemplo, la escritura árabe o la escritura coreana, ¿sí? Y así podríamos seguir con otros, por ejemplo, el cirílico, podríamos pensar en la escritura griega. Y en ese caso, digamos, lo que haríamos es poner la escritura japonesa en el mismo plano de todos estos otros idiomas que tienen una escritura diferente a nuestro alfabeto latino, ¿no? Eso puede ser, pero lo que yo quiero proponer en esta presentación es, digamos, una especie de exacerbación del japonés como lengua otra, como lengua diferente, que más allá de utilizar también otros tipos de signos gráficos, como estas otras lenguas que estuve mencionando, tiene además otras características que la tornan muy particular, ¿no? Que es lo que voy a tratar de hacer, ¿no? O sea que vamos a ubicar el japonés como una lengua de las antípodas, pero no solo por una cuestión geográfica, sino también por unas características que le son propias que voy a pasar a describir, ¿no? Entonces me voy a referir concretamente a aquellas informaciones que circulan menos habitualmente, que son menos conocidas y que llevan entonces a esas concepciones, no diría equivocadas, pero sí incompletas en todo caso, ¿no? Entonces vamos a sistematizar algunas características y me voy a valer de algunos conceptos para ordenar un poco este panorama que no va a ser simple, pero sí apasionante. Vamos a revisar algunos criterios que se han utilizado para clasificar los distintos sistemas de escritura que ha producido la humanidad, y en tal sentido podemos clasificarlos en función de la posibilidad de interpretación semántica de cada símbolo, ¿no? Y allí tenemos una primera categoría que es el de las escrituras logográficas, donde cada elemento del sistema es susceptible de interpretación semántica. Entonces lo que escribimos, lo que se codifican son morfemas, unidades mínimas de significado. Por otra parte tenemos las escrituras fonográficas, que son aquellas cuyos códigos, elementos del sistema no son susceptibles de interpretación semántica. Y lo que se codifica son unidades a distinto nivel infralexical. Y esos distintos niveles pueden ser las sílabas, entonces hablamos de silabarios, y escrituras fonográficas a nivel de los fonemas, ¿no? Y ahí hablamos del alfabeto, los alfabetos que no son tan familiares a nosotros. Entonces, en este marco, si recapitulamos estas lenguas que habíamos examinado, podemos pensar que en realidad esta lengua árabe, que nos resulta tan exótica, tan extraña, se basa por el criterio alfabético, ¿sí? Al igual que nuestra propia lengua en español. De la misma manera podemos decir que el coreano, que también decimos, uy, qué diferente, también se vale de fonemas, ¿sí? Una escritura alfabética a nivel del fonema, y así tenemos la representación de vocales y consonantes y la combinatoria que da en sílabas. Bueno, podríamos seguir examinando otros, pero lo que concluimos es que entonces no es tan otro, digamos, tan extraño, a pesar de que normalmente los asignamos como muy extraño, ¿no? Vamos a ver en cambio qué es lo que sucede con la escritura japonesa, que es la que aquí me propongo,
¿no? Entonces volvemos a esta representación que yo les propuse al principio, de cómo se escribe Japón en japonés, ¿no? Aquí lo que tenemos son dos logogramas, ¿sí? Ya tomando la noción de la escritura logográfica, tenemos el primero que se pronuncia ni y el segundo que se pronuncia ho. Pero más interesante que saber cómo se pronuncia, resulta saber qué es lo que significa, ¿no? Entonces, el primer símbolo, el primer carácter o logograma, significa sol y el segundo significa origen, ¿sí? De donde sale esta noción de Japón como la tierra del sol naciente. ¿Lo sabían? Bien, pensaban que era una metáfora alusiva quizás a cuestiones geográficas. Bien, entonces, a partir de allí ya tenemos entonces algo muy diferente a lo que teníamos en las otras escrituras, ¿no? Donde siempre se regían por el alfabeto. Esto mismo puede escribirse en un silabario, y ahí lo vemos en lo que se llama justamente el hiragana, que ahora vamos a ver, que se divide en ni, hon y n, ¿sí? Diferente a la división en logogramas, que son dos ni-hon. Esta escritura es factible, pero lo que hace es como lavar, como quitar ese investimento semántico que tiene la escritura japonesa por naturaleza. Entonces la vamos a encontrar, por ejemplo, en los libros de alfabetización inicial para niños o en libros para extranjeros. Entonces, pasando en limpio un poco esto que estuve presentando, podemos decir que la escritura japonesa reúne dos sistemas grafológicos diferentes, ¿no? Recordando aquella categorización de Samson que presenté, tenemos primero un sistema logográfico, que en japonés se dice kanji, y que etimológicamente quiere decir letras chinas, ahora vamos a ver por qué. Y un sistema fonográfico, lo que se llaman los kana, que a su vez se bifurcan en dos silabarios, el hiragana y katakana, ahora vamos a ver cada uno de ellos, que son dos sistemas diferentes para los mismos sonidos. Entonces, el primer silabario es este que vemos aquí, una cantidad relativamente, no digo reducida, pero controlable de caracteres, y por otra parte el katakana. El anterior el hiragana se usa para partículas como por ejemplo conectores, desinencias, mientras que el katakana se utiliza para palabras extranjeras, que hoy en día abundan fundamentalmente por el tema de la tecnología. Y como les decía, aluden los dos a los mismos sistemas, por eso cuando los ponemos juntos son paralelos. Pero podemos ver que uno de ellos, el hiragana, tiene una especie de sentido de cursiva, es como más elegante, más estético, mientras que el katakana tiene rasgos rectilíneos y angulares. Bueno, pero la mayor parte de la escritura japonesa es logográfica. Sí, yo les había dicho que tiene estos dos sistemas, pero la mayoría está dada por este sistema, que aquí ven entonces dos representantes, dos logogramas, que quieren decir precisamente lo que les anticipaba, letras chinas invertidas, que de ahí que, ¿por qué letras chinas? Porque en realidad el japonés fue una lengua que no tuvo escritura hasta avanzado el siglo VIII. Parece mentira, ¿no es cierto? Una civilización o sociedad tan milenaria que pasara tanto tiempo de su historia sin escritura. Entonces lo que hizo fue importar los caracteres chinos, que en ese momento era como una cultura muy prestigiada, y lo que hizo fue adaptarlo al idioma japonés. Por eso es que tenemos esta combinación de estos logogramas más todas las desinencias y conectores propias del otro silabario. Bueno, entonces aquí tenemos una representación de la escritura china, ¿sí? Les traje una descripción muy bonita que hace Foucault en su libro Las palabras y las cosas sobre todo esto que estoy diciendo. Dice, para nuestro sistema imaginario, o sea, el de Occidente, la cultura china es la más meticulosa, la más jerarquizada, la más sorda a los sucesos temporales, la más apegada al desarrollo puro de la extensión. La soñamos como una civilización de diques. Su misma estructura no reproduce en líneas horizontales el vuelo fugaz de la voz.
alza en columnas la imagen inmóvil y aún reconocible de las cosas mismas. Palabras y categorías que reposan sobre un espacio solemne, sobrecargado de figuras complejas, de caminos embrollados, de sitios extraños, de pasajes secretos y de comunicaciones imprevistas. Existiría así en el otro extremo de la tierra que habitamos una cultura dedicada por entero al ordenamiento de la extensión. Entonces, digamos, esto representa de una manera muy bonita lo que, digamos, la cuestión visual, pero además tenemos una cuestión conceptual muy compleja, muy desafiante, que es, volviendo a la escritura del nombre de Japón en japonés, si combinamos cada uno de estos caracteres o si lo presentamos en soledad, o bien significan algo diferente o bien cambian la sonoridad, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer logograma, cuando está solo, ya no se pronuncia ni como en Nihon, sino que se pronuncia hi, ¿no? Quiere decir todavía sol, pero cambia su pronunciación. El segundo carácter, sí que tenemos la escritura de la palabra hon, cuando está solo, se pronuncia también hon, pero ya no quiere decir origen, sino que quiere decir libro, ¿sí? Con lo cual empieza a complicarse la situación. Bien, entonces a este punto lo que tenemos, se imaginarán, una enorme combinatoria de todos estos, digamos, estos conceptos que se van resignificando en función de cómo cada uno se acompaña por el otro. Bien, esta cantidad ustedes estarán preguntándose ¿cuántos? Bueno, y lamento decirles que no es posible establecer un número determinado, ¿sí? Es como que se pierde en la oscuridad del infinito. Lo que sí podemos saber es que los japoneses aprenden a leer y escribir 2136 de estas letras que se llaman kanji, que no debería decir letras, sino que son logogramas, a lo largo de la escolaridad, no la primaria o los primeros grados como pensamos nosotros, sino que están toda la escolaridad aprendiendo a escribir. Es una cantidad definida por el Ministerio de Educación de Japón, en este caso 2010, porque de tanto en tanto va como reformulando esta cantidad de caracteres que deberían aprenderse. Y son los que se llaman caracteres chinos de uso común, o sea que se necesitan para saber fluidamente el japonés. De estos tres, no sé por qué se me interfiere, pero bueno, simplemente decirles que 1026 son los que se aprenden en la escuela primaria y son básicos e imprescindibles, y se van distribuyendo en la currícula de la escolaridad cuántos caracteres hay que aprender cada año. En el primer grado, por ejemplo, son 80. Y una persona culta sabe 3000 más o menos kanji, ¿no? Y una persona aún más distinguida puede saber hasta 6000. ¿Sí? Bien, otra característica importante de resaltar es su característica primitivamente motivada de algunos logogramas chinos, ¿no? Entonces acá ven abajo, ven el logograma Yama, que es montaña. Entonces fíjense que tiene como un isomorfismo, una similitud con el dibujo de una montaña. Y así podríamos revisar todos los otros. Acá tenemos el famoso sol de Nihon, tenemos el ojo, el agua, el caballo, ¿sí? Entonces uno va viendo la evolución desde el dibujo hacia lo que es el kanji. En realidad ya muchos se han perdido, porque lo que se va haciendo desde las políticas lingüísticas es ir simplificando los trazos, ir, digamos, estilizándolos, ¿no? Con lo cual algunos ya queda como muy remota la idea inicial, ¿no? Pero se utiliza todavía para los libros para niños y para los extranjeros, ¿no? Como para un poco recordar esta cuestión del origen. Otro tema que quisiera traer a poner sobre la mesa es que se usan combinadamente, ¿no? Habíamos dicho que el hiragana era para estas desinencias que completan este proceso de importación de la escritura china, el del medio, el katakana, para palabras extranjeras, entonces vamos, por ejemplo, terebi para televisión,
repetición, etc. Y al lado se ve muy bien el contraste mucho más recargado de los kanji, ¿no? De estas letras chinas. Entonces, bueno, tenemos que, es una disciplina prácticamente. Así tenemos, por ejemplo, que la escritura no discurre como sale, sino que tiene un determinado orden y una determinada dirección, ¿no? Por eso vemos allí las flechas y el número que indica el orden de los trazos. Entonces ustedes dirán, así se sentirán un poco agobiados, pero al mismo tiempo quiero poner como la contracara de todo esto, la caligrafía, ¿no? El shodo. El shodo, sí, decía, la caligrafía, vamos a ver si ahora la recuperamos porque es muy hermosa, es lo que se hace con pincel y realmente se recupera como una dimensión estética muy importante, aquí a la derecha, al punto de que podemos realmente pensar en obras de arte, ¿no? Esta estilización de la escritura como una obra de arte per se. Dejando un poco esta dimensión estética, volvemos al plano de la representación y vuelvo otra vez a Foucault en Las palabras y las cosas y dice algo que tiene que ver con todo esto, ¿no? El lenguaje no puede representar al pensamiento de golpe en su totalidad. Es necesario que lo disponga parte a parte según un orden lineal. Ahora bien, esto es extraño a la representación. Es verdad que los pensamientos se suceden en el tiempo, pero cada uno forma una unidad. Son estas representaciones encerradas en sí mismas las que hay que desarrollar en las proposiciones. Si el espíritu tuviera el poder de pronunciar las ideas tal como las percibe, las pronunciaría todas a la vez. Pero esto no es posible, pues la enunciación del pensamiento es una operación sucesiva. Bueno, a esta reflexión, que es muy hermosa, digamos, muy profunda, diría que, sin embargo, está como muy apegado al criterio alfabético, ¿no es cierto? Es decir, entonces podríamos decir que esta escritura logográfica, donde está lo semántico como unidad de representación, sí tendría esta posibilidad como de captar el pensamiento en su totalidad. Y esta asociación es muy interesante, ¿no? Y tiene, digamos, impacto en distintos ámbitos. Por ejemplo, la psicolingüística lo que ha hecho fue plantear distintos modos de vincular la forma escrita de las palabras, el sonido y el significado, y su impacto en los procesos de lectura utilizados por los hablantes. Entonces así propone, por ejemplo, uno de los modelos es este modelo clásico de lectura de doble vía, donde estaría, digamos, el léxico mental se accedería a través de una ruta directa, cuando uno va en la configuración ortográfica completa de una palabra a su significado y su forma fonológica, o la ruta de acceso indirecto que va de la ortografía a la fonología y luego al significado, ¿no? Esta segunda, por supuesto, es la que tenemos nosotros en nuestro alfabeto, ¿sí? En el que aprendemos las letras, las sílabas, mame, mimo, esperemos que todavía no se utilicen esos métodos, pero bueno, digamos, esa es la idea, digamos, de la correlación, la correspondencia entre grafema y fonema. Cuando utiliza uno y otro los lectores, digamos, según las investigaciones psicolingüísticas, según la transparencia o la consistencia grafofonética de la ortografía, ¿no? Entonces, aquellas que son más totales, más holísticas, como la de los logogramas, apelarían a una ruta directa, mientras que las alfabéticas al acceso indirecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos la aplicación de esta teoría a lo que es la escritura y la lectura en el japonés, y diríamos entonces que la ortografía opaca del japonés señala la utilización de una ruta directa, a diferencia del español y otras lenguas alfabéticas. Esta diferencia lo que hace, genera un gran desafío para entablar puentes, ¿no es cierto? Puentes culturales y lingüísticos. Fundamentalmente podríamos decir en dos ámbitos. Uno de ellos es la enseñanza de lenguas. Y por ejemplo ahí tenemos el desafío de cómo enseñar español a un japonés, ¿no? Que hay que entonces desarrollar lo que es el criterio fonológico, ¿no? Percibir a nivel del fonema, ¿no? De esa unidad tan pequeña, siendo que para ellos la unidad mínima es la sílaba, ¿no?
estuve examinando manuales y hay muy poco trabajo sobre este tipo de promover la conciencia fonológica, pero aquí les puse una tapa de lo que ya son los manuales de español específicamente para público japonés, ¿no? Tendiente a desarrollar esto. ¿Cómo? Sí, bueno, porque está asociado con España, ¿no? Pero lo traje simplemente porque es el curso de español para japoneses. Entonces, otro impacto que tiene esto es en el campo de la traducción. Entonces, pensemos la dificultad, el imponderable que implica traducir, por ejemplo, un haiku, una literatura escrita en japonés, donde no solo está el significado, la sonoridad, sino encima esa esencia semántica propia de su escritura, ¿no? Entonces, bueno, a modo de cierre quisiera decir lo siguiente. En un contexto globalizado que avanza a la homogeneización cultural, la escritura japonesa resulta una especie de reducto de lo otro, de lo diferente, que es, digamos, lo otro, el lema, digamos, un poco la esencia de este encuentro, ¿no? Retomo un poco lo que son las visitas de los antropólogos a aquellas culturas exóticas y distantes, en busca de aquello, digamos, como que no estaría en el contexto cercano, ¿no? Y por otra parte, solo en la medida en que conozcamos y comprendamos la materialidad sobre la que se construyen los textos escritos en general y los literarios en particular, podremos alcanzar un estudio situado, como dice también el lema del evento, y tener una vivencia cabal de la experiencia estética en las antípodas y su proyección a otras latitudes. Entonces espero que esta breve presentación ayude en tal sentido y por supuesto quedo a disposición para consultas cuando Cristian lo disponga. Muchísimas gracias. Aquí les dejo algunas referencias sobre los textos utilizados. Coldhart es el acceso léxico, Foucault ya sabemos las palabras y las cosas. Un texto publicado en una revista de la facultad sobre la historia, cómo se gestó la escritura japonesa a partir de lo chino, un texto que, bueno, repasa estas cuestiones, y este libro de Samson, Sistemas de Escritura, y bueno, ahora sí, entonces, muchas gracias. Bueno, entonces, ahora sí, Ana. Bueno, muchas gracias a Cristian por la invitación y por todo el trabajo puesto en la organización, que siempre nos mima en exceso, pregunta, mala costumbre, pregunta hasta qué color de bolsito queremos, a pesar de que no fuimos y con quién me lo mande, qué sé yo quiero el verde, ¿viste? No, fuera de broma, aviso, no, simplemente decirles que me hubiese fascinado estar ahí, ya voy a volver al mundo presencial porque me gusta mucho escuchar, saber todo lo que se discute en los meses y en los paneles, así que además de la grabación espero que, bueno, Cristian siempre gestiona que se difundan los trabajos porque me interesa mucho cómo se va armando esta agenda de las otras literaturas. Bueno, sin más, voy porque ya estamos muy tarde. Recuerdo el título de las literaturas nacionales y las otras literaturas en la fabricación de la agenda de los estudios literarios, Argentina del 58 a 2015. Tal vez no aquí más ¿Perdón? No. Seguí, tranquilo. No, pensé que, porque a veces tengo muy lejos la compu, a veces no se escucha. Tal vez no de aquí más que fomentar un equívoco. Relevo el título que le envié hace algunos meses a Cristian Molina y se me aparece el irónico Geopsicoanálisis and the Rest of the World, dado por Jacques Derrida para solicitar, en el sentido de hacer temblar los fundamentos de una partición del mundo psicoanalítico en un centro y el resto, verificada ante un congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Como en el congreso de 1981, en el que Derrida traía esa expresión, and the rest of the world, tomada de otro, celebrado en el 77, interrogo aquí y ahora un modo de funcionamiento de un campo más allá de los voluntarismos. Un gesto en sintonía con el de Cristian Molina y Luciana Martínez, que, entre otras acciones, organizan con regularidad estos encuentros. Que mi presentación hace como un bucle alrededor del encuentro que está teniendo lugar ahora mismo.
Y me detengo en la palabra regularidad. Sostener estos espacios de discusión es crucial para instalar la problemática que plantearon en la agenda. Sobre la agenda de los estudios literarios, vuelvo a partir de algunos datos tomados de un libro infinito que ya lleva 10 años y que intenta reponer las dinámicas de institucionalización de los estudios literarios en Argentina y su internacionalización en un arco imposible, que es del 58 al 2015. Uso el término imposible en el ambivalente sentido derridiano, es decir, se trata de un lapso temporal que no podría abarcarse si se persiguiera alguna fantasía de exhaustividad, pero que a la vez resulta necesario si lo que se quiere detectar son tendencias, regularidades y también movimientos emergentes en el campo en cuestión. Para empezar, una aclaración metodológica. Quise pasar del caso al campo, es decir, del estudio de programas y de clases de nuestra literatura nacional y de teoría literaria en la universidad pública, la palabra pública importa por lo que viene a continuación, en tanto espacios centrales en la fabricación de la agenda de los estudios literarios, a la descripción de un subcampo recortado desde un poroso perímetro nacional con sus tensiones entre posiciones y tomas de posición de los agentes. Eso también importa por las asimetrías, los lugares de donde se habla y los efectos diferenciales que eso tiene. No es lo mismo hablar en un momento determinado desde la UBA que desde el litoral, por ejemplo, para ser gráfica, ¿no? Para dar un ejemplo concreto de algunos de los cambios que vinieron junto con esta variación de perspectiva, me permito traer 2 episodios que me ayudaron a visualizar quienes en un primer momento iban a ser mis compañeros de mesa. Después no quise cambiar la presentación porque a mí siempre me gusta como agradecer quienes me ayudan a pensar. Bueno, mis 2 compañeros iban a ser Julio Schorman y Álvaro Fernández Bravo, entonces les agradecía algo que me ayudaron a pensar con sus comentarios que son nunca complacientes y que justamente por eso me ayudan. Empiezo por señalar que pasar del caso al campo me permitió escuchar una observación que hace ya un tiempo me había hecho Álvaro Fernández Bravo sin que yo en aquel momento pudiera entenderla del todo. ¿Por qué no tomás la universidad privada?, me había preguntado Álvaro. Porque todo no puedo, fue la balbuceante respuesta que improvisé como para salir del paso y no tanto. Si hoy estoy en condiciones de elaborar un argumento más convincente, es gracias a lo que reveló el trabajo de campo. El análisis de 188 currículums y de 151 entrevistas, que tampoco es todo lo que yo hubiese querido, pero ahí sí es lo que pude, es una muestra chiquita, pero es lo que puede analizar una persona. Entonces, ese análisis de diferentes grupos generacionales que enseñaron en la universidad y o investigaron en el CONICET, puso en evidencia la importancia estratégica de la universidad privada y de los institutos de educación superior en la preservación de cierta autonomía de las prácticas en momentos sinuosos de nuestra historia reciente. Más allá de la recomendación de Panesi, que fue una de las primeras personas a las que entrevisté, de que tenía que tomar el Joaquín B. González. Otra vez ahí, que puede una sola persona estudiando un campo, digamos, hay como límites a eso. De igual modo, se me había pasado por alto la atención a lógicas subterráneas de trabajo intelectual en tiempos previos a la dictadura del 76. La palabra trabajo importa, tanto me refiero al activismo autonomicista como a la sobrevivencia económica. Fueron las innumerables conversaciones con Julio Schwarman el puntapié inicial para exhumar los grupos clandestinos de los 60, así como las clases de Noé Trick, Josefina Ludmer y equipo durante la singular experiencia de la Universidad Montonera, que también las pude consultar gracias a Julio, que me hizo la conexión con Celina Manzoni. No me distraje, para decirlo junto a Moyo, ¿qué ves cuando me ves? Aún corriendo el riesgo de lograr tan solo un primer bosquejo muy general, el pasaje del campo permite, el pasaje al campo, del caso al campo, permite detectar rugosidades que no habría advertido si hubiera seguido reparando solo en lo que con seguridad iba a ver con más detalle y probablemente con menos error y con menos miedo, porque escribir sobre el campo siempre da un poco más de miedo, por lo menos a mí, al enfocar en un caso, pero perdiendo perspectiva respecto de las tensiones y dinámicas en las que ese caso está comprendido. Y en ese sentido me importa traer algunos pocos datos ligados al problema que recorta este congreso, que a su vez desplacé al anunciado a modo de promesa en el título. Para plantearlo, traigo datos del campo en el arco que ya explicité. Datos alrededor de 2 preguntas. ¿Hay modos nacionales de leer? ¿Puede afirmarse sin más que desde la enseñanza universitaria de la literatura nacional y desde las teorías literarias se marcó la agenda del subcampo de los estudios literarios? Sí y no.
Si mi recorte temporal concluyera en 1986, es decir, hasta donde llegaron mis estudios de caso, que podríamos charlar también por qué hablar en ese momento, en esos 2 años de la UBA, era hablar del campo, pero solo esos 2 años, me inclinaría a responder afirmativamente a esta última pregunta, dado los corpus dominantes en los programas de cátedra. Respecto de la primera, la recuerdo, hay modos nacionales de leer, se desprenden varias tensiones. Cito, nada más internacional que la formación de las identidades nacionales, observa Anne-Marie Thies en 1999 en la creación de las identidades nacionales, Europa del 18 al 20. Siglos, ¿no? Si bien se entiende la alusión a las apropiaciones culturales, cabe reparar en el hecho de que 20 años más tarde, después de haber publicado La fábrica del escritor nacional, en 2019, durante una clase dictada en un seminario coordinado por Giselle Sapiro, ratificó la idea, no sin manifestar a la vez su desconfianza respecto del poder ir más allá de los nacionalismos metodológicos al investigar en ciencias humanas y sociales. Así, a sus más o menos esperables sentencias, la cito, no hay nada más internacional que las literaturas nacionales, paralelismos, emulaciones, imitaciones. Otra cita de esa clase, las historias nacionales se escriben desde campos nacionales atravesados por perspectivas transnacionales. Anne-Marie Thies agregó, la que reza, y esta es una cita brava, no hay nada más difícil que pensar a escala transnacional un objeto que se ha pensado a escala nacional. Estas torsiones contribuyen a replantear los procedimientos de análisis de un campo transnacional jerarquizado con movimientos de flujos que van en un sentido más que en otro. Dicho brutalmente, en estudios literarios, el campo nuestro, digamos, el recortado desde el perímetro nacional, y también el campo transnacional, más norte-sur y norte-norte, sur-norte más bien como caso de una teoría que se elabora en otro sitio, como ejemplo de circulación o como muestra exotizada. Es decir, estoy cuestionando la idea de que viajemos al norte, y cuando viajamos al norte, ¿cómo viajamos? Por eso digo, como ejemplo de una circulación o como muestra exotizada. Me apresuro a aclararlo, hablo de tendencias dominantes, es decir, también hay otros movimientos, aunque son los menos frecuentes. Repito la primera pregunta aquí planteada. ¿Hay modos nacionales de leer? Rodeo la respuesta valiéndome de un ejemplo. Escribió una reseña sobre 3 libros recientes sobre literatura y cine argentinos puestos en serie, por lo que revelan sus contigüidades sintomáticas, por traer un espigón del Paco Vidarte. ¿Qué hacen caer juntos y qué no cuando leen Martín Prieto, Nora Catelli y Ben Bollig en sus últimos libros? Una frase se repite en más de una lengua en los trabajos de Nora Catelli. La cito. No hay lectura que no sea a la vez una localización y por encima de cualquier otra cosa, una fecha. Una frase ambivalente que ha llevado a preguntarnos cómo se construyen los problemas y los objetos de estudio en correlato con las tradiciones críticas nacionales. Imposible no leer a Catelli sin traer el reciente libro de Max Hidalgo Nacher, Teoría en Tránsito. Ese español que lee a lo argentino, y digresión, en una presentación reciente se caracterizó ese libro como, y cito, el libro más argentino escrito por un español. Entonces digo, ese español que lee a lo argentino, no sin pagar un precio por ello, se sabe, estoy ironizando respecto de la atención a ciertos corpus, a ciertos objetos, incluso a cierto desparpajo en algunos protocolos. Decisiones tomadas por una tribu argentino-ítalo-barcelonesa instalada a los codazos en una universidad española transida por las agendas del norte, por aludir rápido a una colocación geopolítica que hace foco en especial en las marcadas por Estados Unidos y Reino Unido. Modo rápido también de aludir a ciertas instituciones y a ciertas editoriales asociadas. También hay un sur en el norte y España sería parte de ese sur. Hablo de libros recientes, los repaso por si alguien se perdió. Saber en la literatura argentina de Prieto, Desplazamientos necesarios de Catelli, Moving Verses de Bollig y Teoría en Tránsito de Hidalgo Nacher. Que como los libros de Thiese, interrogan si verdaderamente es posible salirse de los nacionalismos metodológicos y que exigen volver a pensar cómo se configura una tradición crítica y teórica nacional. Más aún, una tradición como la Argentina, ese país joven, por tomar una expresión desdeñosa de George C. Duberman, citada por Raúl Antelo, cito, ese país joven con afanes cosmopolitas, no tan al margen. En ese libro, el que estoy escribiendo hace 10 años y que espero terminar,
describo las poco uniformes formas de nuestros cosmopolitismos y las razones a las que obedecen y o las fantasías que los impulsan. En su prólogo al libro de Catelli, Beatriz Arlo vuelve sobre las operaciones de esa Argentina itinerante que lee desde tradiciones, cito, dice Sarlo, estéticas y críticas europeas, aunque justo es recordarlo, agrego, desde una marca fundante dejada por los años Prieto en la Rosario de los años 60, así como por una conversación ininterrumpida con el colectivo de Punto de Vista desde el que participó desde Barcelona. En el condensado autosocioanálisis con que cierra el libro, Catelli enreda las delimitaciones. Así, cuando describe su desembarco en Barcelona, apunta, la única manera de comprender ese escenario inesperado era para mí hacer crítica de la literatura española, pero mi horizonte no era peninsular, había estudiado de un modo muy distinto, muy abierto a lo nuevo, muy combativamente moderno, y parte de ese modo nacional era pensar y escribir sobre literatura argentina, que había sido el resultado de esa tradición beligerante. Me ayudaba el pasado, la Universidad Argentina, que había abandonado a los 29 años, era paradójicamente enciclopedista y la especialización en literaturas nacionales no existía. Y en otro pasaje del libro se lee, digo que la literatura comparada, ese Catelli, es el modo corriente de leer porque nadie lee de manera exclusiva su literatura nacional, ni siquiera los especialistas de las literaturas nacionales. Por último, para concluir con esta serie de textos, ¿cómo lee Ben Bollig, ese profesor de Oxford alucinado con la cultura argentina que recorre los pasillos de esa universidad de cuentito, mate en mano, mientras se enseña allá nuestro cine y nuestra literatura? ¿Cómo lee Versos en Movimiento? ¿Cómo lee en Versos en Movimiento nuestro cine y nuestra literatura? Más allá de la obsesiva actualización crítica de los trabajos de campo y de los diálogos con realizadores, críticos de cines y poetas de estas pampas, importa destacar sus contigüidades sintomáticas. ¿Qué hace caer junto a qué y por qué? ¿Qué constelaciones arma un investigador que lee al margen de los intríngules de la chacrita, esa metáfora de Silvia Zahita tan poderosa como insinuante? ¿Y qué literatura argentina fabrica cuando pone a circular sus trabajos desde uno de los polos centrales del campo transnacional? Sus series sacrílegas hacen caer juntas a Laura Romero con Gonzalo Aguilar, a Eliseo Subiela con María Luisa Bember, a Andrei Tarkovsky con Claudio Caldini, así como caen juntas en otros trabajos Claudia Piñeiro y Celo Almada, Sergio Raimondi y Camilo Blajakis. Si algo queda claro, es que esta serie de textos cuestiona la idea del malentendido esbozada por Bourdieu en un texto ya clásico, que fue además pionero sobre los estudios sobre la circulación internacional de las ideas y de los textos. Se trataría más bien entonces de ese fenómeno que Jacques Derrida analizó en términos de herencia, de fidelidad infiel, de apropiación, transida, y así, acá sí me valgo de Bourdieu, por lo pensable desde un campo, por los libros que circulan y también por los que no, los muy diferentes protocolos, pienso en Giselle Sapiro, que tampoco vacila en invitar a sus becarias como panelistas en congresos de l'École, y por contraste, pienso en algunas defensas de tesis del lado de acá, en las que algunos compañeros de tribunal han sancionado el hacer caer juntos trabajos de quienes recién empiezan y de firmas, como si la edad avanzada o los títulos de nobleza fueran garantía de potencia heurística de los desarrollos, y a la inversa, como si la juventud y la ausencia de ciertos pergaminos sellos de minusvalía intelectual. También pienso en las tradiciones que marcan la propia y las que se ignoran en el al menos doble sentido de desconocer, es decir, de no saber cómo de dejar de lado. Repito las preguntas que recorren este trabajo y voy a sintetizar dada la hora avanzada. ¿Hay modos nacionales de leer? ¿Puede afirmarse sin más que desde la enseñanza universitaria de la literatura nacional y desde las teorías literarias se marcó la agenda del subcampo de los estudios literarios? Respondo no sin titubeos a partir de 3 datos, y acá es donde voy a resumir, obtenidos en el marco de la investigación grupal ya mencionada. El primero, construido a partir de las respuestas a una pregunta incluida en la entrevista esta que le hicimos a 151 agentes. En una parte le preguntamos, ¿cuáles fueron los textos que hubiese deseado escribir? O dicho de otro modo, ¿cuáles fueron los textos que marcaron su trabajo o los que más ha admirado y por qué? Para nuestra sorpresa, que pensábamos encontrarnos textos franceses, encontramos con que textos como, por retomar un poco lo que mi compañero al principio de la mesa decía, ¿no? Textos como literatura argentina y realidad política, el género gauchesco, el discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, duplican o triplican las citas de fragmentos de un discurso amoroso, las reglas del arte, el libro de los pasajes. El segundo dato, una constatación singular, porque de esas 151 entrevistas, en ninguna encontramos un deseo de mímesis parecido al de Marcela Romano, que no contestó lo que le preguntábamos, pero contestó lo que yo tenía ganas de contestar.
Marcela Romana básicamente dice, si me apuran un poco, la cito, si me preguntan quién me hubiera gustado ser, me hubiese gustado ser Beatriz Sarlo. El último dato conjuga dos movimientos de retroalimentación. Uno, el que se produjo en la carrera de letras de la UBA en su momento vanguardista, apenas restituida la democracia. Y hablo ahí de la creación de materias como literaturas del siglo XIX y literaturas del siglo XX, que supusieron un modo de intervención en el campo que, bueno, ahora, yo decía, por fin parece tener quien lo estudie, ¿no? Ese movimiento del currículum fue acompañado por otro movimiento impulsado por intervenciones que, mientras solicitaban en el sentido de que hacían temblar las demarcaciones nacionales, ponían en cuestión el correlato entre teoría y polos centrales del campo transnacional por un lado y críticas y polos periféricos por el otro. Me refiero a los programas que bastante después, digamos, pero en esa línea trabajó desde hace mucho tiempo, los programas de estudios latinoamericanos y comparados que Daniel Link lleva adelante desde la UNTREF, y el tipo de estudios comparados con una impronta muy latinoamericanista también que desarrolla Marcela Croci, y el otro tipo de estudios que también desarrolla Nora Catelli. Yo digo que los tres exhumen trabajos de María Rosa Lida en clave de una invisibilizada o invisible teorización es una contigüidad sintomática que resiste la resignación y el conformarse con que las cosas son así y no habría nada, por lo tanto, que pudiéramos hacer. Si esa fuera la actitud, no estaríamos lejos del mentado fin de la historia machaconamente enunciado por Fukuyama. Contra esa posición, y más cerca de una dialéctica sin síntesis a lo de Didier Berman, o al arrojo derridiano con su apuesta a lo porvenir, o si se quiere, a la teoría de la acción política a lo Rinesi, se arma este encuentro, ahora sí vuelvo como en bucle extraño a lo que está sucediendo ahora en este momento ahí en Rosario, al encuentro que Cristian Molina y Luciana Martínez vienen desarrollando. Como en bucle extraño, envío el artículo en el que Cristian y Luciana, en 2018, expusieron las razones teóricas, metodológicas y políticas que movilizaron esta operación de gestión institucional, mientras deslizaron las fantasías de la no intervención que la animan. Esos fundamentos se expandieron y se afinaron en el texto escrito para la página de Liech, donde la línea Estudios argentinos sobre otras literaturas y prácticas culturales tiene desde 2021 un lugar. Yo insisto en esta cosa de dialéctica sin síntesis, porque me parece que es lo que provoca esta nueva línea de la agenda. Me tienta a citar, y esto sí no lo quiero eludir, un pasaje que incluye y solicita el conjunto de intervenciones citadas previamente. Solicita otra vez en el sentido de hacer temblar. Y cito el modo en que Cristian describe esto en la página de Liech. Planteamos cierta sospecha ante conceptualizaciones como literaturas o artes extranjeras, internacionales, mundiales o comparadas, porque evitan problematizar las diferenciaciones e indiferenciaciones entre literaturas o prácticas culturales, así como de sus estudios situados, que también lo remarcaba recién mi compañera, que generan un estar en común sin ser comunes. Habilitar el concepto de otras literaturas y prácticas culturales precisamente porque permite pensar, siguiendo a Lacan, que eso que se presenta en principio como ajeno, foráneo, extranjero, internacional, no es sino una otredad que necesariamente nos conforma o de la que somos parte, a veces incluso como su otro de sí, y a la que también se habilita como tal desde los marcos de tradiciones, rupturas con estas metodologías y problemas situados en la cultura donde se lleva adelante la investigación. Bueno, la cita sigue, invito a que la lean porque tiene mucho más densidad y contenido. Lo que quiero decir para terminar es que importa ver cómo este programa, accionado con empeño desde la sistemática organización de este encuentro, y quiero enfatizo eso, sistemática organización de este encuentro, y la palabra encuentro también importa por su carga de hospitalidad y de acogida, y cuando digo hospitalidad no lo digo porque es una palabrita derridiana que me gusta, lo digo porque es difícil llevar a la práctica en serio esa acogida del otro, la otra, le otro, radicalmente otro. Entonces digo, la organización de ese encuentro, publicaciones y la instalación de una línea en un instituto de doble dependencia, Universidad CONICET, que ya tiene becarias asociadas que aseguran su continuidad, y un proyecto de investigación en evaluación, se traducirá en enseñanza, espero, en más de un nivel, en divulgación y extensión. Y me importa ver
¿cómo van a ser esas transferencias? ¿Por qué insisto en la divulgación y en la extensión y en la enseñanza? Porque son prácticas necesarias para poner en movimiento lo que hacemos en la universidad y en el CONICET, más allá de la universidad y del CONICET. Para finalizar, importa destacar en este y en los otros programas mencionados un movimiento de agencia que me gusta comparar con el de los feminismos. También internacionalizados, diferentes regionalismos no regionalistas van haciendo oír sus voces ajenos a los tonos plañideros como a las épicas redentoras y al margen de las ilusas gestas voluntarias. Además de agradecerles, quiero decirles públicamente que espero que Cristian traduzca en versión divulgación y o extensión para Vera Cartonera este programa que está llevando adelante, y lo comprometo públicamente a Julio Schwarman, que está escuchando ahí, a que escriba sus letras gauchitas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Qué difícil. No iba a estar yo coordinando. Gracias, Analía. Bueno, simplemente si hay preguntas, inquietudes generales, comentarios. Tan heterogéneo. ¿Qué animó este mosaico tan animado? Circunstancias distintas, algunas invitadas que no podían leer, muchas cosas que pasaron en este momento. De hecho, Analía, como decía, estaba en otra mesa, pero creo que funcionó justamente por esa heterogeneidad que se puso en funcionamiento, ¿no? Y además pensaba que lo interesante es como que cerró bastante lo que pasó durante todo el día. Empezamos con Japón, con los estudios de otras culturas desde Argentina y algunas intervenciones de las culturas de las literaturas europeas y clásicas, y es como que, no sé, mágicamente, fue sin querer, quiero decir, se reunió eso acá. Cristian, ¿puedo decir una pequeña cosita chiquitita a mis dos compañeros de mesa? Digo que cuando haga una versión 2, cuando termine este libro y haga una versión 2 de este proyecto, tu congreso va a funcionar como una agenda para mis entrevistadas por venir, porque si hay un mundo que es un mundo dentro de lo que estudio, es el mundo de las clásicas, con todo lo que implica, con todos los movimientos de campo, con la salida, las entradas en la época de la dictadura, y está Mariano Berloff, que también me interesa siempre cómo él piensa y lo que generan sus trabajos en, bueno, nada, y el mundo que habla la compañera, que es otro mundo, ¿no? También en relación con la enseñanza, así que nada, me encantó porque el cambio de mesa me posibilita conversar con Julio, a quien le mandé el trabajo, y después se lo voy a mandar a Álvaro, y conversar con mis dos compañeros de mesa, que también estuvo buenísimo. Bueno, ¿hay comentarios? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Ahí, Mariano. Una sola pregunta. Yo me pongo a estudiar japonés mañana. ¿En cuánto tiempo estoy leyendo literatura? Depende de la dedicación que le inviertas. Mucha. Bueno, lo que pasa que no sé, quizás sea un poco una experiencia personal, pero yo creo que cuando uno hace este tipo de lecciones sobre esta clase de objetos de estudio es por algo muy, muy pasional, por decirlo así. Yo realmente estudié con muchísimo ahínco, no tenía como meta tanto la cuestión literaria, pero esta cuestión de los caracteres, que como ustedes vieron son muchos, y bueno, cuando yo empecé a estudiar no estaba tan sofisticada la tecnología, ahora hay apps y todas estas cosas para aprender, entonces yo hacía tarjetitas con los dibujos y atrás le ponía el significado y bueno, todo una parafernalia, digamos, didáctica como para aprenderlo, y me puse muchísima energía, y yo creo que este tipo de objetos suscita ese vínculo. Entonces, en la medida en que uno está entusiasmado, aparte tiene tantas cuestiones, yo les mencionaba la caligrafía, pero después está el teatro, está la ceremonia del té, que tiene todo un ritual muy, muy así pautado, es una civilización así tan misteriosa y tan profunda a la vez, que realmente genera mucho compromiso. Uno de dos, uno empieza y dice, uy no, esto es muchísimo, y lo deja enseguida, o realmente lo abraza y sigue hasta el final, ¿no? Así que
no puedo ponerle tiempo, pero yo te diría que embarcate porque realmente es fascinante. ¿A vos cuánto te tomó? Yo, digamos, estudié muchos años, estudié casi 10 años. Lo que sucede también depende en qué momento, porque yo lo empecé a estudiar en mis 20 y pico de años, y realmente sentía que, no sé si era por este interés que me generaba el idioma, o por mi edad, que quizás estaba más libre de compromisos, realmente lo aprendí con mucha más facilidad que hace un par de años que estudié portugués, italiano. Entonces hay veces que uno dice, realmente pasa por otros lugares, ¿no es cierto? O por la situación personal o por realmente la movilización que uno tiene. Entonces no hay una fórmula mágica, pero indudablemente genera mucho atractivo. Te cuento una pequeña anécdota personal. En el año 85 hice una entrevista a Ruggero Romano, que dirige uno de los volúmenes ya viejos de la historia del siglo XXI. Y él era un gran especialista en historia económica de América Latina y en particular de historia colonial. Yo lo había estudiado mucho y vino a la Argentina porque era muy amigo de José Luis Romero y estaba seminario periódicamente. Entonces yo le pregunté un momento, ¿qué lo llevó a especializarse en historia económica de América Latina? Y me dijo, fue mi plan B, el fracaso de mi interés en estudiar historia económica del Japón. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, cuando yo empecé esto, o sea, hay que pensar esto en los años 50, seguramente eso cuando era un joven empezado, y se interesó en eso y dice, para poder estudiar mínimamente documentos de historia del Japón, yo necesitaba 14 años, él se tomó el tiempo. Y fíjate que a lo mejor a los 35, 36, podría poder hacer, no era tan tremendo. Y sin embargo desistió, se dejó vencer, pero bueno, a lo mejor no tenía ese juego porque conozco muchísima gente que lo ha emprendido, ¿no? Y es apasionante. Pero digo, un caso donde él dijo, vos dijiste 10 años, bueno, no, estamos... Sí, pero digamos para un nivel no demasiado sofisticado. Claro, imagínate si tenés que estudiar encima documentos antiguos. Claro, peor. No, indudablemente es una dificultad. Por eso trataba de enfatizar yo la concepción de lo que significa alfabetizar, ¿no es cierto? Para nosotros la alfabetización ocupa los primeros grados de la escuela primaria. Para ellos la alfabetización ocupa toda la vida. No termina realmente. Entonces es otra. Y la pregunta ahí es, porque vos trabajas ahí, ¿no? ¿Cómo enseñás japonés a españoles? O a hispanohablantes, digamos. Porque, claro, vos planteaste el problema de enseñar español para japoneses, pero ¿qué pasa con lo inverso? Que sé que lo haces también. Claro, bueno, ahí lo que funciona, ahí es fundamentalmente la memoria visual, que es algo que no tenemos muy cultivado nosotros. Entonces, indudablemente, el mayor desafío es promover la memorización visual y todo tipo de asociaciones, de reglas mnemotécnicas como para recordar en la sonoridad y el significado. Es todo un desafío. Por eso yo me refería a puentes, a desafíos, como para no hablar en términos de dificultades o de obstáculos que realmente lo que hacen es bloquear el camino, ¿no? Perdón, una preguntita. Sí, ¿Cuántos caracteres, por ejemplo, una persona que se puede manejar mínimamente, siguiendo la pregunta de Cristian, ¿cuántos caracteres más o menos llega a manejar? Y justamente eso es más o menos lo que yo mencionaba. Hay una estimación de unos 2.000 caracteres, ¿no? Que es lo que se llama, claro, que es lo que sí, es muchísimo, que es lo que se estipula como lo básico, ¿no es cierto? Después estaban los que eran necesarios como para, digamos, ir empezando en la escolaridad. Pero ese número es un poco motivo de variación por parte del Ministerio de Educación, pero en este momento está establecido en unos 2.000, 2.100. Y para un extranjero también, o sea, para una persona que aprende como segunda lengua, también eso tiene que llegar a... Lo que pasa en realidad llega mucho menos. Justamente los exámenes internacionales plantean 4 niveles y el nivel más bajo plantea unos 200 caracteres. Entonces, para que ustedes ¿Y el más alto? Y el más alto es medio inaccesible.
es algo, está cerca de esto de lo que habla un nativo, ¿no es cierto? Pero bueno, existen otras estrategias, como es lo que se llama la transliteración, que es la escritura, ellos dicen el Romanji, que es la letra romana, para, digamos, como traducir esos caracteres. Entonces uno tiene muchos textos donde están transliterados. Y después está el recurso de los silabarios, que los silabarios ayudan, es decir, lo que uno hace a través del silabario es identificar la imagen sonora y entonces ahí uno puede acudir al diccionario, porque de lo contrario el diccionario es un poco complejo cuando uno solamente toma los caracteres. Es un desafío, pero bueno, digamos, hay mucha gente estudiando japonés, hay mucha gente estudiando chino, que bueno, como yo les decía, toda la parte más densa, la parte de los logogramas, viene de la China. Lo que pasa es que el japonés tiene un plus de dificultad, que es todo ese trabajo que hizo de adaptación de unas letras a un idioma diferente, ¿no? Aparte, pensemos que el chino es un idioma tonal, entonces tiene una cantidad mucho más reducida de caracteres que matiza a través de la entonación. El japonés no es tonal, entonces todo lo tiene que representar a través de la escritura. Lo cual, bueno, digamos, genera todo ese capítulo que yo les comentaba, hace todo un barrido, inclusive relacionado con lo que, digamos, la escritura surge con la aristocracia, con, digamos, estos sectores más, estas élites sociales, y lleva un tiempo importante hasta que realmente se convierte en una herramienta de la cultura de masa, por decirlo así, ¿no? Sí, hay muchas preguntas, es decir, las preguntas son, por ejemplo, yo pensaba, yo vengo del campo de la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo se establecen los índices de analfabetismo? Es decir, cuando nosotros decimos, tenemos tanta cantidad de analfabetos, pues acá genera esa nueva pregunta. Después la cuestión de las tecnologías, cómo las tecnologías capturan un sistema tan complejo. Digamos, es un campo muy prolífico realmente para explorar. Yo lo que trabajé mucho fue la cuestión de la enseñanza española a japoneses y de japonés a hispanohablantes. Pero en definitiva lo que está en juego es este pasaje que yo les decía, el sistema fonográfico al logográfico, ¿no? Esta idea, y ellos dicen, no, pero para nosotros es más fácil, porque uno ve, los japoneses, ¿no? Uno ve una imagen y ahí ya tenés la idea. Entonces para ellos es más fácil, y bueno, ahí están las diferencias culturales, por eso yo decía esto de los reductos, de lo diferente en una época en la que todo parece que se tiende hacia lo mismo, ¿no? Todavía existen esos especies de ámbitos en los que todavía uno se sorprende de otras formas, otras cosmovisiones. Muchísimas gracias. No, por favor. Lo voy a incluir en didáctica para complejizar el término alfabetización. Sí, me parece que se escuchen. Me parece, gracias, muy amable. Me parece fantástico. Yo he hecho esa experiencia de, por ejemplo, proponerles lo que son las conjugaciones escritas en japonés. Entonces se las pongo a mis estudiantes de ciencia de la educación que no tienen ni idea de japonés, pero como para ese choque, ¿no es cierto? A ver qué es lo que reconocen en un ámbito totalmente diferente. Es bueno producir esas experiencias de golpe, shock cultural. Bueno, nada más. Sí, Si no hay, dale. Una pequeña cosita, porque ya Dale, Julio. no quedamos nadie. 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 Uno más no entra. Bueno, no le pregunto nada a Ana porque lo venimos charlando de antes, pero a Walter, tengo una pregunta. Me interesó mucho, me dieron ganas de leerlo lo de Badiou, que por simplemente con mi ética supersticiosa de escucha de tu intervención, un poco, ¿qué te puedo decir? Poco corajudo. Tu remate con Viñas, que en un principio no entendí, ¿tiene que ver con el hecho de que Viñas sí desempata? ¿Eso quisiste decir? Porque si no, no entiendo. No desempata, para mí no. Desempata entre un Boca River imaginario de él, Sí. ante nadie que visiblemente lo apriete, diciendo, sí, más, Borges menos, Walsh más. Cosa que no hace Badiou y ni hablar de Aristófanes. No. Que no se privan de nada, por otra parte. Pero Bueno, Aristófanes lo resucita a Esquilo y tiene que volver para salvar la ciudad ateniense. Exacto. Pero Badiou propone hay la tríada. Hay una variedad, de todas maneras, ¿no? Sí. Bueno, a todos los... Yo lo que aproveché de ahí me parece la idea cómica, un poco bufa,
Garufa, digamos, si me apuran, ¿no? Walsh es mejor que Borges, me pareció muy aristofánico realmente, es como de comedia eso realmente. Dicho creo que lo dijo en una entrevista a la N, si no me equivoco, y a mí me pareció que no encontraba el final de mi ponencia y dije, bueno, voy a meter a Viñas acá. Eso me pareció. Y lo metí ahí, digamos, como para cerrar. ¿Cómo te topaste con eso? Me copé con eso porque, bueno, pienso en Esquilo, Eurípides, Walsh, Borges no está mal, digamos. Evidentemente, qué tipo de... Claudel Brecht, es muy discutido eso de Badiou. Nosotros no tenemos tan cerca del mundo de Paul Claudel, pero bueno, en Francia y en Europa es importantísima esa figura. Y a lo mejor nosotros no podemos ver mucho la paridad, ¿no? Muy representado Claudel en su momento. Se difundió mucho acá entre nosotros en los 50. En la primera, exacto, la primera del siglo de muchísimo. Pero bueno, Lo no. que pasa es que lo de Viñas casi lo escucho como el bufón de Dionysos, ¿no? Totalmente. Que esa clave. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí es donde él, bueno, decide, en verdad todo el mundo cree que va a optar por Eurípides, que es el más democrático, el más moderno. Sin embargo, elige, digamos, al más retrógrado, al más antiguo y al más sagrado, digamos, de los dramaturgos. Pero lo más interesante, creo, es la escena de la crítica literaria, esa escena ahí puesta en el teatro, y que es la única obra de la tradición griega clásica que se presentó 2 veces. Digamos, un texto que decía, digamos, qué interesaba al público griego en su momento para poner, digamos, en contraste a 2 figuras como Esquilo y Eurípides y pesar los versos, pesar los prólogos, ver las intervenciones de los personajes y ver cuál vale o no esto, ¿no? Digo que a propósito de esto del japonés, yo que venía de la formación, digamos, de francesa, en un momento me encuentro con mi tesis de doctorado sobre Badiou y me encuentro con Ranas de Aristófanes, donde tengo que revisar todo el griego antiguo, que yo conocía por otra parte, o conocía únicamente de las básicas de memoria que estudiamos en la facultad. Y ahí, bueno, la vida me cruzó para estudiar griego moderno, y entonces fui 7 años a la Fundación Helénica, y fue, digamos, ya grande, digamos, a los 40, hizo 7 años en la Fundación Helénica, que también, te cuento que para estudiar griego moderno, por lo menos para poder un fluido griego, hay que hablarnos, por lo menos hay que estudiar 7 años ahí, en Julián Álvarez y Córdoba, y que más allá de no tener estas dificultades que presentaste hoy de japonés, para mí, aún con una formación de letras y aún una formación letrada, me significó un esfuerzo inmenso, y luego pasarlo por otra parte al griego antiguo, porque el griego moderno está basado en el griego antiguo, con una cantidad más del 60% de palabras basadas en el griego antiguo, pero me implicó que, evidentemente, si quería hacer una tesis de doctorado sobre Aristófanes, por lo menos Batraji, el griego antiguo tenía que manejarla, y ahí es como que, bueno, hice el traspaso del griego moderno al griego antiguo, y te cuento realmente que la dificultad, aún en el caso de una lengua, digamos, más allá de que el español es una lengua criptohelénica, fue algo. Bueno, muchas gracias. Seguimos charlando en lo que queda y en las mesas de mañana, y si vamos a comer y eso. Bueno, Ana, vos cuando vengas seguimos charlando y seguimos por mail. Además. Chao, Anita. Sí. Bueno, viste que Yo conozco, yo tesis sobre el griego moderno. Claro, claro, viejo amigo mío. Sé que hizo un trabajo, 2 trabajos, una tesis. Sí, bueno. Y